Supongo que un matemático diría que lo contrario de uno es menos uno y no es cero. En mi cerebro los números negativos y el cero eran fácilmente distinguibles, por más que un número negativo nunca es una realidad material fácilmente configurable en la imaginación de un niño, al menos hasta que tienes una cuenta corriente o firmas una hipoteca, los que la tengan. Cuando tenía 13 años me voló un poco la cabeza la explicación del comepiedras de la historia interminable sobre la nada. Esa montaña con ojos explica que en su tierra, al norte, donde antes había un lago, ya no había nada. Tiny Winnie, piloto de caracol de carreras, le pregunta si el lago se había secado o si había allí un agujero, y Comepiedras explicaba pacientemente que no se había secado y que un agujero sería algo, pero que donde estaba el lago ahora no había nada, y que esa nada crecía y crecía. El director artístico de la película no se comió mucho la cabeza y tomó la decisión natural para representar la nada. La ocultó detrás de unas voraces nubes y ya cada uno en su mente imaginaba cómo sería la nada tras el paso de ese celaje. Error juvenil, claro. Lo correcto habría sido decir cómo no sería, porque nada había detrás de la tormenta. Años después entendí cuál era esa diferencia, con un ejemplo que, caray, habíamos tenido siempre delante de nuestras narices. Cuando uno mira una pantalla de cine, la información visual se distingue perfectamente de su ausencia porque hay unos límites estrictos, rectangulares, más allá de los cuales todo es negro, una oscuridad que es visible, valga la paradoja. Pero cuando uno mira al mundo, ante sus ojos, esos límites no existen. El ángulo de visión humana es aproximadamente de 180 grados en el eje horizontal y unos 130 en el eje vertical, pero donde termina no se percibe límite alguno, y más allá no hay negrura ni oscuridad, simplemente no hay nada. No existe ese más allá de la visión. Este distingo entre lo negativo y lo inexistente, que parece muy abstracto, es muy importante en política y lo definía el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, como la diferencia entre lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Él aludía retorcidamente a las armas de destrucción masiva de Irak, que sería lo que sabemos que no sabemos, es decir, sabemos que las hay, pero no sabemos cuántas ni dónde. Era mentira, pero para que se entienda el ejemplo nos sirve. En cambio, lo que no sabemos que no sabemos es si existen grupos terroristas que tengan bombas sucias, por ejemplo, con las que puedan atentar contra nosotros, o que hay un grupo dirigido por Osama Bin Laden que se va a llevar por delante las Torres Gemelas de Nueva York. Y esta es la diferencia entre negacionismo e ignorancia y la razón por la que es tan difícil combatir los bulos. Un negacionista no ignora, sino que contradice lo que sabe, lleva la contraria a la evidencia para defender una evidencia falsa. Un ignorante simplemente vive al margen de esa evidencia y también de su contraria. Los que crean bulos son negacionistas, pero los que los difunden, y ese es el caso, no son ignorantes, sino también negacionistas. Por ejemplo, el bulo del problema de la ocupación. Cualquier análisis serio del asunto revela que ni es un problema que supere lo estadísticamente residual, ni afecta a particulares, sino a bancos y fondos de inversión. Es tan residual que precisamente por eso a veces experimenta crecimientos que parecen muy fuertes. Para que se entienda, si hubiera 1000 ocupaciones al día, un crecimiento de 100 más cada día sería un aumento del 10%. Pero si solo hubiera 10 y al día siguiente aumentaran en esas mismas 100, sería un crecimiento del 1000%. O sea, que es porque hay poquísimos casos por lo que a veces las estadísticas asustan. Y esto aplica también, por cierto, a la evolución de la delincuencia. A efectos de la ocupación, las televisiones matutinas son negacionistas, pero sus espectadores no son ignorantes, sino también negacionistas. Saben que seguramente sea falso o una exageración, pero contribuyen a la idea del mundo en la que militan, así que no importa. El bulo de la UBI móvil delante de casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, que corrió pues, como la pólvora por WhatsApp, no se difundió por las redes sociales porque quienes lo difundían creyeran que era cierto, sino porque querían que lo fuera o en todo caso daba igual. Por eso el periodismo no tiene por misión mirar al espacio oscuro más allá de la pantalla e iluminarlo, sino girar la cabeza para saber qué hay más allá de esos límites que ni siquiera percibimos. Y más allá no hay ocupaciones, sino desahucios. Eso nos enseña En los márgenes, la estupenda película de Juan Diego Botto, que no sirve echar agua donde estaba el lago del Comepiedras. Lo que hay que hacer es darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil.